Bueno, señores, regresando a la parte central del programa de hoy, tenemos un invitado especial, una persona con la que queremos conversar largo y tendido de temas nacionales, de temas internacionales, una persona con experiencia de Estado, con experiencia organizativa a nivel partidario, pero sobre todo una persona que ha tenido una vida fructífera en diferentes áreas. Nos visita Félix Jiménez. Encantado, Samuel. El problema es que yo no puedo decir ni don Félix, ni licenciado Jiménez, sino Felucho, porque así que te conocemos. Y me encanta que sea así. Porque es complicado, ¿sabes? Felucho, gracias por estar en este espacio. Hechos y Opiniones se crece con tu presencia, partiendo de que, bueno, tengo la dicha de tener referencias tuyas desde el 82 a nivel personal, cuando te vinculaste con un proyecto de desarrollo urbano, primer proyecto de desarrollo urbano que se desarrolló en la capital de República Dominicana, y en el que tú como técnico y como especialista en microempresa nos diste una mano sustancial. Así que mis referencias contigo son buenas, y sobre esa base, sobre la base de tus capacidades, queremos hablar y que esto fluya de manera entre camaradas, fluya tranquilo entre hermanos. Pues me alegro mucho. El público no sabe que si tú te estás refiriendo a un proyecto de colaboración del gobierno de Alemania, correcto, a través de la GTZ, que correcto, era el organismo de ayuda internacional. El proyecto GTZ INVI. INVI, exacto. Y era la creación, era la idea de cómo a partir de microempresas que el Estado debía patrocinar, debía ser, digamos, coayudar al desarrollo, al emprendimiento de ese tipo de gestión. Y a mí me correspondió como economista hacer, digamos, la parte del estudio de mercado y las características que debían tener 3 microempresas. Uno era, ¿te acuerdas? Una panificadora, una panadería. Correcto. El otro era una fábrica de sandalias. Correcto. Sandalias y artesanías que manejaban mujeres. Sí, pero eran sobre todo bailarinas y correcto, sandalias. Correcto. Y el otro era, tú me lo acordaste, que era lo de la fábrica de bloques. Porque el proyecto tenía un componente que era mejorar las condiciones de vivienda. Y para que ese proyecto fuera fructífero, se pensó en la fábrica de bloques que nutría a los vecinos de la herramienta que necesitaban para mejorar las viviendas. Y como cosa curiosa recuerdo que a pesar de que yo había trabajado en el Banco Central 10 años antes. Te comenté que el libro de formulación y evaluación de proyectos de Naciones Unidas había sido con el texto que habíamos estudiado en economía, los proyectos, o sea, la planificación de proyectos. Pero no habían enfoques ni libros, no había bibliografía en ese momento para microempresas. Y mucho menos para empresas de tercer mundo, porque la mayoría de esos estudios decían en primer mundo. Imagínate tú que en el manual de Naciones Unidas la empresa más chiquita era de un capital de $1,500,000 de entonces. Que en el 82 era todo el dinero del mundo. Todo lo cuarto del mundo. Claro. Bueno, y tuvimos que hacer una serie de ajustes, etcétera. Pero lo que yo quiero destacar de ese estudio es: yo había trabajado, te decía, en el Banco Central y había tenido que ir mucho a la Oficina Nacional de Estadística. Correcto, y a los depósitos de aduana, porque en el departamento donde yo estudiaba de convenios, trabajaba en el banco de convenios internacionales, a mí me tocaba hacer, digamos, el trabajo más rutinario, más elemental en ayudar a conseguir las cifras que permitirían luego los estudios de cuentas nacionales, los trabajos de cuentas nacionales. Bueno, casi con la condición de pasante. Pues yo quiero que tú sepas que cuando busqué los boletines de estadística industrial para el estudio de mercado, en materia de producción de sandalias y bailarinas, las primeras 2 fábricas que yo visité, de Villa Francisca una y por la Ciénega la otra, no, por Gualey la otra, solo eso ya eran una producción mucho mayor que la que decía del país entero el boletín de la Oficina Nacional de Estadística en materia de estadísticas industriales. Porque siempre hemos carecido de eso. Sí, es verdad, hemos tenido mala referencia. Bueno, mira tú, el censo, cómo se ha atrasado. Felizmente ahora se va a realizar el Censo Nacional de Población que toca en el 2020. y viviendas. Bueno, tocaba en el 2020, se va a hacer ahora. Pero los atrasos con el censo, eso es rutinario. Sí. Eso ha sido una rutina. Felucho, partiendo de tu condición de economista, la situación del mundo en esta coyuntura,
Después del 19 tenemos una pandemia. Posteriormente tenemos, producto de la pandemia, una severa crisis económica de capacidad de producción en el mundo. Y se añade a todo este problema económico la guerra Ucrania-Rusia. En este momento, ¿cómo tú ves las perspectivas económicas del mundo y sobre todo de nosotros en República Dominicana? Yo no la veo muy bien. Primero, esta crisis económica, el mundo ha pasado por diferentes crisis económicas, pero la crisis económica... Dicen los expertos marxistas que es casi una condición inherente al capitalismo. Sí, pero no es necesariamente No así. necesariamente. No. Por ejemplo, cuando las economías del mundo eran fundamentalmente agrícolas, una sequía o abundancia de agua por vaguadas, huracanes, etcétera, en la parte del Caribe, pues ya daba el traste con todo lo que era el proceso de producción. Y en el 79 tuvimos experiencia. Por eso recuerdo yo una vez que Juan Bosch me dijo que los dominicanos éramos malos agradecidos, porque el mango merecía un monumento nacional contra el hambre. Y yo le digo, ¿cómo, don Juan? ¿Y por qué el mango? O Felucho, porque el mango sobre todo se produce en época de sequía. Tú sabes que cuando llueve mucho, la lluvia tumba las flores. Que posteriormente es lo que se convierte en mango. Correcto. De modo que en la sequía era lo contrario. En la sequía se afectaba la producción de plátano, yuca, batata, de todo, etcétera, Por su condición de subterráneo. Necesitaban el agua. Claro. Pero entonces la sequía no tumbaba las flores de los mangos y en consecuencia podía haber poca yuca, poca batata, poco plátano, pero había abundancia de mangos. Y eso es cierto, ¿eh? Y no, pues te lo digo, Juan, vos me dijo en varios siglos, durante varios siglos, y todavía a principios del siglo XX, servía el mango verde y con eso se comía, con eso se mataba el hambre. No, pero la gente que fuimos a la UAS, la gente que fue en los 70, pero lo que fuimos en los 80, a mitad de los 80 en adelante, los mangos nos resolvieron muchos problemas de logística. En esa facultad de Economía, de Humanidades, Sí. que había bastante, nos resolvieron un problema serio de sobrevivencia. Bueno, pues la crisis económica de ahora tuvo un origen realmente curioso y novedoso. No se había conocido de antes, y es que fue la pandemia del virus COVID-19. Afectó toda la plataforma de producción, no solo en Estados Unidos, en República Dominicana, en el mundo entero. Correcto. Y de ahí es que surge ya digamos, el gran peso que hoy tiene el trabajo virtual. Y gracias a Dios que ya teníamos todo el aspecto del desarrollo cibernético que la humanidad ha alcanzado. Que se optimizó precisamente en la que pandemia. naturalmente ha servido de mucho ahora en medio de una situación en donde las fábricas tenían que cerrar porque se evitaba el aglomeramiento, los grandes conglomerados de trabajadores dentro de un mismo techo. Pero es la condición de salud para poder salir adelante. Claro, y lo mismo las tiendas, etcétera, etcétera. Bueno, y esa situación hizo que comenzara a afectarse los niveles de producción primero de materias primas y de transportación de esa materia prima y de las maquinarias sobre todo marítima, finales e intermedias. Claro, y comenzaron a acumularse ¿cómo se llaman? Los grandes containers en los puertos de Shanghái, en los principales puertos del mundo. Que fue donde descubrimos, Felucho, que China era dueño de los contenedores. Sí. Bueno, y entonces eso comienza a desestabilizar, por supuesto, el tejido productivo del mundo entero. Se complica aún más con la guerra de Rusia y Ucrania, porque curiosamente cerca del 50% de la materia prima a partir de la cual se hacen los fertilizantes, los agroquímicos en sentido general, correcto, salen de esa región, salen de esa área del mundo. Y entonces se complica. Aparte de que además una buena parte de los propios alimentos para ganado, las diversas manifestaciones de la ganadería, la porcina, la avícola, la bovina, etcétera, también salía de ahí. Pero Felucho. Y de la materia prima para hacer diferentes aceites y una serie de cosas. Y, perdóname, sí, en consecuencia, todo ello vino a reflejarse en una situación crítica a nivel del comercio mundial y de la economía mundial, también por otro motivo, es que el mundo ya había alcanzado tal grado de interdependencia que no hay un país en el mundo que pueda considerarse autárquico, es decir, que pueda prescindir para su economía de las importaciones de bienes intermedios de otros países. Claro.
Y sobre todo en medio de ese mundo interdependiente. Economía como la nuestra, que es una ensambladora realmente, porque compra productos en todas partes. Pero tú te vas más lejos, podemos irnos más lejos, Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Pero ¿de dónde vienen las materias primas y muchos de los productos finales? Vienen de China, vienen de la India, vienen de Pakistán, de América Latina, de África, etcétera. De manera pues que entre una cosa y la otra sacudieron, y todavía hay consecuencias serias de crisis en la economía mundial. Y tal como se ha dicho con frecuencia, cuando países ricos le da gripe, a los países como el nuestro le da pulmonía. Claro. Y eso, por supuesto, que se refleja en la economía dominicana. Pero Felucho, Rusia y Ucrania producen un porcentaje importante de los agroquímicos. Pero Estados Unidos también produce agroquímicos. ¿Por qué prefieren los mercados comprarle a Rusia o Ucrania y no los agroquímicos norteamericanos? Por el precio. Bueno, ya acuérdate que esto es un mundo competitivo. Correcto. Pero aún muchos de los productos finales de agroquímicos de aquí necesitan de insumos. Algún componente de fuera. Ya te repito, mira, cuando se construyó la Gran Muralla China, China llegó a ser autárquico. Autárquico. Claro. No necesitaba de nada con el exterior. En cambio, hoy ya eso es imposible. Ya eso no puede ser. China, por ejemplo, puede tener los 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene, un grandísimo territorio, más que el territorio norteamericano, con una población que supera los 1.300 millones de habitantes, cosa que los ayuda muchísimo en materia del crecimiento económico de la nación, porque aparte de que tienen un porcentaje importante del comercio mundial, el propio comercio interior es tan grande, el consumo es tan vasto el consumo interno que solo con eso tendrían. Es uno de los mercados más apetecibles. Pero por eso te todas las empresas les gustaría colocar productos ahí. Bueno, el temor de algunas es no tener capacidad para la demanda que llegue. Y aún así, fíjate que China también depende de muchos de los hidrocarburos que salen de Rusia. Claro. Y por eso se ha paliado un poco la situación en Rusia con motivo de las exportaciones que han aumentado mucho, no solo hacia China, sino también hacia la India. En el caso de China, ya no solo depende de, digamos, los hidrocarburos de Rusia, sino que además depende de los mercados donde ya coloca su producto. Sí, pero curiosamente, en el caso de la economía dominicana, pequeñita en comparación con lo que es el comercio mundial, hemos tenido una suerte. Y es que en los últimos 40 años, sobre todo en los últimos 40 años, la economía dominicana ha pasado a recibir el beneficio de un gran equilibrio en las fuentes de generación de divisas. Y tú tienes entre remesas, zonas francas y turismo, 3 elementos que son los que viven inyectándole de dólares a la economía dominicana, que cuando falla uno, hay otros 2 que no necesariamente fallan. Cuando se debilitan 2, hay un tercero que todavía se sostiene y se mantiene. Mira, por ejemplo, ahora. Yo me río mucho porque ahora se acostumbran, estos funcionarios de ahora le encanta la palabra récord. Oh, sí. Y hay quienes no entienden la falsedad que hay dentro de todo ese mundo publicitario. Pues pura publicidad. Cuando yo oigo, por ejemplo, decir a David Collado, el de turismo. El de turismo, correcto. Julio récord, y junio fue de récord de llegada, y febrero fue récord en llegada. ¿Y qué es eso? Y eso es algo nuevo. Porque eso viene desde los años 80. Claro. Si tú coges las estadísticas del ingreso de turistas internacionales a la República Dominicana, desde la década de los 80 del siglo pasado, que es cuando comienza a desarrollarse de manera vigorosa el turismo en la República Dominicana, es que todos los años eran récord. Pero además, con la excepción, óyeme, con la excepción de 2 años, uno de ellos, por supuesto, el 2001, como resultado de las torres gemelas de aquí de Nueva York, que naturalmente la aviación mundial prácticamente colapsó. Bueno, imagínate, ¿qué porcentaje de los vuelos internacionales salen o llegan a Estados Unidos? Porcentaje apreciable. Y aun cuando en aquel entonces todavía los europeos eran la fuente fundamental del turismo emisor hacia la República Dominicana, pero no había duda de que ese 30% del turismo norteamericano, al paralizarse, porque fue cero, no fue que se redujo, fue que se anuló, claro, tenía que sentirse. Pues con la excepción, Samuel, de 2 años,
Claro que todos los años, los que fuimos ministros de turismo, podíamos decir años récord, y años récord, años récord. ¿Con qué se come eso? No, y el lo problema lógico, no es ese. O sea, no, usted. Y lo lógico es que los números mes por mes crezcan. Eso es lo lógico. Es natural. Eso no es nada especial. Es que si en el año crecí en un 5%, en un 8%, en 12%, en un 2%, era lógico que la mayor parte de los 12 meses del año había habido incremento en un año con respecto al año inmediatamente anterior. Pero es una manera como de llenarnos a nosotros de publicidad y de creyendo que las palabras anulan los hechos. Y resulta que eso no es así. No, perfecto, perfecto. Vamos a continuar conversando con Felucho. Nos faltan 2 temas importantísimos. No se lo pierda, ya regresamos. Hechos y opiniones.